Si leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 3 al 10. Bueno, mientras buscáis el texto, hay una pregunta que quería hacer de principio. ¿Sabes quién eres? Yo sé que hay personas que tienen que mirarse en el carnet de identidad para saber su nombre. Es que se me olvida el nombre. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres en el Señor? Porque hay muchas personas que no se plantean siquiera eso. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su realidad delante de Dios? Y dice el texto bíblico: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es importante saber qué lugar ocupa uno, cuál es su realidad personal y para qué ha sido llamado o qué dones ha recibido para ponerlos en práctica. Porque en la medida en que uno procura o intenta ser lo que no es, en esa medida uno fracasa, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno es consciente del lugar que ocupa, se siente contento, feliz en lo que está haciendo. Y fijaros que a cada actividad el apóstol introduce una condición, ¿verdad? Por eso es importante que sepamos cuál es nuestro lugar. Alguno dirá, ya, pero es que lo que yo sé que es mi sitio, los demás no me lo reconocen. Ahí hay un problema. Hay alguien que tiene el oído engrosado, ¿verdad? Quizás seas tú, quizás sean los demás. Y si son los demás, ¿qué vas a hacer? Esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Puede ser que tú tengas un llamado claro, que sepas lo que Dios te ha concedido, te ha dado los dones, y la iglesia no te reconoce. Pues estate ahí, haz lo que puedas para que el día que corresponda seas reconocido. Fijaros, José tenía claros los dones, ¿verdad?, en su vida, el llamado de Dios. Y desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo, hasta que estuvo ya regentando sobre Israel, pasaron unos cuantos años. Hasta que Faraón le nombra, creo que pasaron 10 y otros 7 años más hasta que sus hermanos lo reconocieron. Pero él fue fiel en todo ese tiempo a hacer lo que correspondía. Y esa debe ser nuestra posición. Si tú tienes claras las cosas, qué bueno, ¿verdad? Pero no tengas más alto concepto de ti que ¿cuál? Que la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque si no, vas a estar en el aire. No vas a tener seguridad y no vas a tener autoridad de Dios para hacer lo que tienes que hacer. Por eso es bueno que nosotros nos pongamos delante de Dios de forma honesta y le digamos: Señor, yo quiero saber quién soy. ¿Quién soy delante de ti? ¿Quién soy en la iglesia? ¿Cuál es tu llamado para mi vida?
y qué es lo que tengo que hacer, qué dones tengo y qué capacidad para hacerlo. Y entonces, una vez que uno tiene resuelto eso, pues solamente queda trabajar, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos no saben el sitio donde Dios los quiere. Quizá porque reducen las posibilidades a posibilidades eclesiales. Yo alguna vez he dicho, mira, la muerte es parte del plan de Dios, porque si no, todavía estarían los apóstoles aquí predicándonos. Y los demás tendríamos que estar escuchando. Es decir, no se desarrollarían ministerios. Y a veces en la iglesia es lo que pasa, que están los ministerios cubiertos. Y llega uno y dice, yo aquí no tengo espacio. Y es porque se reduce la posibilidad de participación en la iglesia al hecho eclesiástico. Es decir, hay una persona que pasa la ofrenda, otro que lleva la alabanza, el pastor, sus ayudantes, y está todo copado. Así que no hay posibilidad de crecimiento. Cuando el mundo que está esperándonos fuera está deseoso de que haya ministerios funcionando, ¿verdad? Una vez me vino alguien a decirme, es que tengo un anhelo tremendo por predicar. ¿Y qué es lo que te lo impide? Es que no me ponen en el listado. ¿El único sitio donde se puede predicar es el púlpito? No. De hecho, tenemos que entender que la vida de la iglesia no se puede reducir a las 4 paredes de la iglesia. La vida de la iglesia realmente donde funciona es saliendo de la puerta para afuera. Todo lo que hagamos fuera es lo que realmente va a manifestar la gloria de Dios. Amén. Así que hay muchos lugares donde predicar. En tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, a los vecinos, yo qué sé, a tantas personas. Yo a esta persona le dije, mira, monta una célula en tu casa. Cuando tengas 50 personas en tu casa congregadas, ya tienes una congregación, ya puedes predicar. No, puedes predicar desde ya, porque y si quieres reconocimiento, posición, ese es un problema. Porque Dios lo que hace es decir, mira, los ministerios deben de estar entre el pueblo, ¿verdad? Uno más. Y la gracia de Dios es la que te levanta, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera, ¿verdad? Y qué bueno que tú tengas conciencia de tu realidad, de quién eres y cuál es tu labor dentro del cuerpo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, el que lo tiene, gloria a Dios, y el que no, pues vamos a darle gloria a Dios también para que lo tengas, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y en los versículos 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Constantemente el Señor tuvo que enseñar sobre esto. Sus discípulos se peleaban para ver quién era el mayor, y les dijo, mira, en el reino de los cielos no funcionan así las cosas. El que quiera ser el mayor, ¿qué? Hágase el siervo de todos. Y el problema que tenían aquellos que le escuchaban a Jesús
es que había algunos que confiaban en sí mismos como justos. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Yo entiendo que cada persona piensa que lo que él piensa es lo correcto. Porque si piensas que lo que tú piensas no es lo correcto, pensarías otra cosa, ¿verdad? Entonces, tú piensas que estás en lo correcto, pero la palabra de Dios nos lleva, y el Señor nos lleva, a descubrir los fallos que hay en nuestra propia vida. De tal manera que uno cada vez es más consciente de sus limitaciones y de sus pequeñeces, más que de sus grandezas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque uno se enfrenta con sus debilidades, no se enfrenta con sus fortalezas. Y donde tiene el problema es donde falla, no donde acierta, ¿verdad? Ese es nuestro conflicto personal. Por eso decía, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es un problema, que menospreciemos a los demás. Y así hay personas que se creen mejores que los demás. Y es algo que es natural, que nos puede pasar a cualquiera. Podemos decir, nuestro ministerio es el mejor ministerio. Nuestra iglesia es la mejor iglesia. Y dices, mira, la mejor iglesia, ¿cuál es? La iglesia de Cristo. Y tenemos que anhelar, esforzarnos, buscar que seamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. No ser nuestro propio grupo cerrado, que somos mejores que los demás y que miramos a los demás por encima del hombro. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, vamos a perder la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si perdemos la gracia de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a avergonzarnos de caer en aquello que hemos juzgado a otros como que están cayendo. Porque cualquiera que sea tú que juzgas y menosprecias a tu hermano y haces lo mismo, porque si no tienes la gracia de Dios vas a hacer lo mismo, ¿cómo escaparás del juicio de Dios? Dice un texto, ¿verdad? Así que el problema está en el menosprecio de los demás. Primero, en la exaltación de lo propio y el menoscabo de lo que hacen los otros. No hemos sido llamados a juzgar lo que otros hacen, hemos sido llamados a perfeccionar lo que hacemos nosotros, ¿verdad? A mejorar lo que hacemos nosotros. Para mejorar tiene que haber crítica. Cuando alguien se considera justo, ya no va a buscar cambiar. Y nosotros tenemos que ser autocríticos en ese aspecto, decir, todavía me falta. Yo recuerdo que a mí me molestaba que me llamaran ignorante. No sé si a ti te molesta. ¿Qué ignorante eres? Hasta que descubrí que cada vez que aprendía una cosa nueva, se me abría un abanico de cosas que no conocía. Así que cada vez soy más consciente de mi ignorancia. Cada vez que aprendo algo nuevo, descubro que soy más ignorante. No soy más ignorante que antes, pero descubro más mi ignorancia que la que tenía antes. Así que cuando alguien llega a decir, sinceramente, soy un ignorante, hay muchas más cosas que no conozco que las que sé. Por lo tanto, necesito más de los demás, que saben de cosas que yo no sé. Y yo sé cosas que ellos no saben, y entonces hay una complementación de los unos con los otros. De tal manera que en esa ayuda mutua somos enriquecidos los unos con los otros. Así que no menospreciemos al otro. Primeramente en nuestra propia iglesia y luego con los demás, ¿verdad? No menosprecies a los demás. Valóralo en lo que vale. Y nosotros también valorémonos en lo que valemos. Tampoco seamos personas que nos infravaloremos, demos la gloria a Dios por lo que hace con nosotros, pero tampoco nos ensaltemos más de lo que corresponde. Amén.
De eso se trata. Y a estos que tenían confianza en sí mismos, les dijo esto, que había un hombre que se dedicaba a orar así. Quizá descubramos a alguien orando así en medio nuestro. O a lo mejor somos nosotros mismos los que decimos, gracias te doy, Dios, que no soy como los otros, que no soy como esos desgraciados, porque yo soy bueno, yo hago las cosas bien, cumplo con la ley. Bueno, en algo fallarás. Tienes la vista del águila, la fuerza del león. Dice, en algo fallamos, ¿verdad? Dices, qué bueno que seamos conscientes de nuestras limitaciones. Cuando alguien es consciente de sus limitaciones, busca gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, cuando él asumió sus propias debilidades. Eso dice en Gálatas, ¿verdad? Cuando él asumió sus debilidades, se gozó y dijo esa frase que conocemos, que porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y eso qué significa? Cuando soy débil, busco la fortaleza de Dios para mi vida. Señor, ayúdame, que yo en esto no llego. Aquí el diablo me toma ventaja, cúbreme, Señor. Y cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me fortalezco en el Señor. Ese fue el descubrimiento del apóstol Pablo, que claro, era un hombre excepcional. Él dice, mira, yo tengo que gloriarme en la carne. Y él decía, circuncidado al 8º día, como los más perfectos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a tal, no, judíos de judíos, fariseo de fariseos, irreprensible. Y él decía, pero todo eso me llevó, ¿a qué le llevó? A perseguir a la iglesia y a hacer las cosas enfrentándose con la voluntad de Dios. Por eso el día que Jesús se encuentra de cara, o él se encuentra de cara con Jesús, se le caen todos los argumentos al suelo. Y él dice, todo mi esfuerzo ha sido baldío, no ha servido para nada. Así que tengo que buscar por otro camino diferente. Y que aprendamos nosotros de él, ¿verdad? Y el Señor enseñaba, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Dónde nos tenemos que humillar? En el reconocimiento de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestras limitaciones. No humillarnos en lo que somos fuertes, darle la gloria a Dios de ello. Es decir, ya, yo tengo esta cualidad, pero no la voy a decir, no. Darle la gloria a Dios en aquello que Dios te ha dado. Pero reconoce tus limitaciones personales. Amén. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 14 al 27. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primeramente, habla de aquel que se menosprecia. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Qué bueno que podamos descubrir que nuestra posición en el cuerpo es tan valiosa como la de cualquier otro. Yo sé que culturalmente hemos asociado ciertos ministerios con lugares de más dignidad. Y la dignidad está en el cuerpo, porque Dios dignifica el cuerpo, ¿verdad? Y aquellos que son menos dignos, hay que vestirlos de más dignidad. Así que yo a veces digo, bueno, pues uno de los sitios menos dignos será el pastorado, porque se viste de más dignidad, ¿no? Pastor, ¿será que es de los menos dignos? No, es un ministerio digno. Entonces, el que ya tiene dignidad tampoco necesita que se le dé demasiada, ¿verdad? Entonces, tenemos que muchas veces entender que los más débiles son los más necesarios, que es lo que hemos leído, ¿verdad? Y que podamos decirnos unos a otros, hermano, te necesito. ¿Verdad? ¿Podemos practicar eso? Tú puedes decirle a quien está a tu lado, te necesito. No estás aquí en balde, no estás para ocupar un asiento. Si tú no funcionas, quedamos debilitados todos. No me haces ni caso, ¿verdad? Qué bueno que tú le digas a tu hermano, te necesito, necesitamos de ti. Es verdad que alguien puede tener un oído desastroso para la música y querer estar en el ministerio de la alabanza, y el que lleva la responsabilidad dice, mira, no te necesito en este ministerio, te necesito en el tuyo, que tú eres fenomenal haciendo esto. Aquí lo único que haces es estorbar y reduces, pero si estás en tu sitio, allí sí que eres verdaderamente útil. Qué bueno que podamos encontrar el sitio, cada uno, y ser felices cumpliendo con el propósito de Dios allí donde tenemos que estar. Yo sé que hay gente que es genial evangelizando. Y les digo, mira, qué bueno que haya 100 como tú en la iglesia. Y hay gente que cuando descubre su lugar, están felices, tienen un fruto tremendo, y dices, este es el lugar donde tienes que estar siempre. No pretendas otro distinto, porque aquí Dios te utiliza. Y qué bueno que nos animemos así los unos a los otros. Este es tu sitio en el cuerpo, y qué bueno, nosotros necesitamos que tú estés ahí. Porque cuando tú estás ahí, las cosas funcionan. Y qué bueno que te sientas ahí a gusto, bendecido por Dios, y no anheles una posición que no es la tuya, porque hayas encontrado una identidad en el cuerpo, delante de Dios y delante de los hermanos, ¿verdad? Pero qué bueno que nos animemos y que a ese hermano que quizá está haciendo una labor pequeña, le demos las gracias por cumplir con lo que hace. Y que podamos así valorarnos y bendecirnos unos a otros en lo que hacemos. Nos necesitamos los unos a los otros. A veces hay personas en la iglesia que se preocupan de cómo están los demás, y cuando ven a alguien que está triste le llaman luego por teléfono. Dice, oye, te vi triste en la iglesia, que tienes algún problema, te puedo ayudar en algo. Y están dando cobertura a las personas que le rodean. Personas que no tienen nada que hacer y que se dedican a llamar por teléfono y hablar con los hermanos. Qué bueno. Que hacen, que cohesionan el cuerpo, ¿verdad?
que hacen de correa de transmisión. Y qué bueno. Y que saben, dicen, no, esta es una cotilla. Dicen, no, esta se preocupa de cómo están los demás. Y están ahí. Es que no tiene nada que hacer. Digo, no, pero tiene ese tiempo, lo está usando en relación con el resto de la iglesia. Qué bueno que haya personas así. Otra cosa es que alguien se entere de lo que alguien hace y lo está... No, eso es un chismoso. Dice, no, pero hay personas que se preocupan por los demás y que están ahí y que dan ese calor al resto, ¿verdad? Y dices, qué bueno que haya personas así, que gastan su tiempo en lo que otros quizá no pueden, o no saben, o no entienden, ¿verdad? Y no es su ministerio. Así que qué bueno que podamos descubrir nuestro sitio y alentarnos unos a otros a estar ahí cubriendo ese lugar. Gloria al Señor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y versículos 9 al 12, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para lo que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que tiene, según lo que hace, somos aceptos. Yo sé que hay personas que cuando se plantea una necesidad, no aquí, pero hay alguna congregación en la que dicen, mira, los hermanos que quieren participar en el ministerio de Ujieres, que se apunten y se apuntan un grupo, luego los colocan en servicios y no van. Y eso crea... Hoy antes de venir aquí estaba hablando con un hermano en otro ministerio, en un ministerio evangelístico. Y dice, vamos a tener que hacer listas para que la gente vaya. Dice, no, si haces una lista luego resulta que el que quiere ir no va porque hay otro. Y el que está puesto no va porque es alguien que se apuntó y luego no está dispuesto. Y entonces ni va el que quiere, ni va el que no quiere. Y entonces no va nadie. Y te quedas tú solo haciendo siempre lo mismo. Y dices, hay personas que hay un llamado y se apuntan, pero luego no participan. ¿Por qué? Porque el día que se hizo el llamado, dijeron, yo me tengo que apuntar, tengo que quedar bien. Y quedas fatal. Es mejor que digas que no puedes, porque ¿sabéis que dice la palabra que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad? Es el querer y el hacer. No es el querer solo o el hacer solo. Pero resulta que hay personas que quieren y no hacen, y hay personas que hacen y no quieren. Y el que hace y no quiere, ¿cómo lo hace? A regañadientes. Lo hago porque no hay otro, tal, no sé qué, ya estoy harto. Dios pone el querer y el hacer. Cuando solamente hay una de las dos partes, ¿quién la puso? Porque Dios pone el querer y el hacer, es decir, el paquete completo. Cuando Dios pone carga en nuestro corazón, luego nos da la gracia para poder hacerlo. Y cuando alguien se apunta y luego no cumple, no participa, es que lo puso de su propio corazón, sin gracia. Y es mejor no comprometerse que no comprometerse y luego no cumplir, ¿verdad? Otra cosa es que alguien, mira, yo me comprometo, quiero ir tal, no sé qué, y me surgió un problema. ¿Qué hace esa persona? Oye, perdona hermano, pero no puedo ir. Y he buscado otro que me va a suplir en lugar mío porque yo no puedo. Pero he hablado con este hermano y va a ir de mi parte. Ah, esta persona tiene carga en lo que está haciendo. Porque cuando él no puede,
busca soluciones, ¿verdad? Y está interesado y tiene carga por lo que tiene que hacer. Y por eso es bueno querer y hacer. Si no, aquí en concreto, en la segunda carta a los Corintios está hablando de un asunto que era una ofrenda, ¿no? Y les dice a los de Corinto que habían prometido ahora que tenían que cumplir, que iban a pasar la ofrenda. Así que les decía, mira, el domingo irá al culto con el dinero porque habéis prometido, así que lo vamos a pasar, así que no os pille. La excusa, no sabía, lo dejé en casa, y ya. Y es lo mismo para el ministerio. No se cuenta por lo que uno dice que va a hacer, sino por lo que hace, ¿verdad? No, hermano, es que yo tengo mucha carga por los ancianos. Sí, pero cada vez que vamos al asilo, nunca estás. Ya, pero es que yo creo que hay que evangelizar. Sí, pero cuando tenemos una actividad de evangelismo, nunca te vemos allá. Pero tal, apúntame a mí el primero. Ya, pero ¿para qué? También ocurre aquí a veces, algunos se ríen. Y si no puedes hacer nada, mal asunto, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué triste que haya alguien que no tenga ninguna función que cumplir dentro del cuerpo. El cuerpo humano, cada órgano tiene una función que cumplir, ¿verdad? Y nos compara con el cuerpo humano, a la iglesia. Todos tenemos una labor que cumplir. Qué bueno que encuentres el sitio y que luego lo desarrolles y que te sientas ahí edificado y importante y que puedas ser un canal de la gracia de Dios y que todos estemos contentos en que estás ahí, ¿no? Lo demás, hicimos un estudio de evangelismo hace unos años y el último día, que era el día en que la gente se iba a apuntar, yo no pude estar. Entonces hubo otro hermano que estuvo en ese estudio y yo luego me enteré que había obligado a la gente a apuntarse. El resultado, la primera actividad que hicimos, y se han apuntado 40. La primera actividad que hicimos fueron 7. ¿Y los 33? Se habían apuntado obligados. No estaba en su corazón aquello. Y dice, no sirve para nada. Prefiero contar con 7 y trabajar con 7 que están dispuestos, ¿verdad? Es importante entender eso. No vale el decir, vale el hacer, ¿verdad? No vale el querer, vale el querer y el hacerlo con gozo, ¿verdad? Porque eso mismo dice el texto que hemos leído. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis o a lo que sois, para que podamos hacer las cosas, ¿verdad? Y es mejor que haya un grupo concreto dispuesto, que esperemos a muchos y luego no estén, ¿verdad? Esto suele pasar en algunos sitios con el ministerio de la limpieza. Se empieza un grupo, a la semana siguiente hay menos, la siguiente menos, y al final se quedan los mismos que estaban antes. Y dices, ¿es importante ese ministerio? Sí, ¿verdad? Es un servicio callado, que nadie ve, cumple con todos los requisitos de un servicio. La mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, tal, no sé qué. No se nota, porque cuando algo está sucio se nota, pero cuando está limpio no, ¿verdad? Y no genera medallas en aquel que lo hace.
Y por eso hay mucha gente que no quiere ese tipo de ministerio. Necesario, sí. Y bueno, así hay otros ministerios igual, que la gente, como no da rédito, pero qué bueno que tú puedas decir, el Señor es el que me da el premio, porque Él es buen pagador, ¿verdad? Él es buen pagador. Y cuando alguien está en un ministerio de servicio, normalmente está siendo ministrado por Dios mientras está trabajando. No sé si hay alguien que ha tenido esa experiencia. ¿Verdad? Es así. Y sales más bendecido allá que otro que está buscando un lugar de preeminencia donde se le vea. Porque Dios sí equilibra las cosas. Amén. Un último texto en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si esto lo trasladamos al tema del ministerial, del lugar que nos corresponde, vamos a ese punto en el que alguien dice, no, es que yo me he preparado para esto. Yo sé que hay personas que anhelan obispado. Pablo le decía a Timoteo esto, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero el obispo tiene que ser tal, y pone un montón de condicionantes. Y algunos quieren ministerios aparentes, ¿verdad? Es decir, de preeminencia pública. Y se van al seminario y hacen muchos estudios bíblicos, pero no tienen un corazón. No tienen un corazón pastoral y no tienen los dones para hacer aquello. ¿Cuál es el resultado? Fracasan. ¿Por qué? Porque zapatero a tus zapatos. Según los dones que recibes, así debes de actuar, ¿verdad? Y yo por eso veo hermanos que están trabajando en diferentes congregaciones y veo el fruto. El fruto de un ministerio pastoral se ve. El fruto de un ministerio evangelístico se ve. Y a veces hay personas que están llevando una responsabilidad ministerial y no dan pie con bola. ¿Por qué? Porque no están donde tienen que estar. Y muéstrame tu ministerio por el título y yo te mostraré el ministerio por los frutos, ¿verdad? El que sea, el ministerio que sea. Y dices, no, es que yo no puedo hacer eso, para mí es una pérdida de tiempo. No tienes el corazón, no tienes la gracia de Dios para eso. Busca el lugar que te corresponde. Ya, pero es que no viste igual, es decir, no... Delante de Dios, ¿qué ministerio es más importante? Todos tienen un propósito y tienen una importancia y en cada uno de ellos Dios, cuando pida cuentas al que le dio unos dones, le va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? A todos. Y cuando el Señor le haya al siervo haciendo aquello que le mandó, ¿qué hará? Se ceñirá a él y le servirá. Eso dice la palabra, ¿verdad? Cuando uno esté cumpliendo con aquello en lo que Dios le puso. Y qué bueno que podamos tener claro el lugar y seamos felices de estar donde nos corresponde. Muéstrame tu ministerio por tus obras.
Recuerdo una vez un pastor que decía, no me respetan. Y gánate el respeto de la gente. Yo le decía, gánate el respeto de la gente. Si tú sirves a los hermanos en el ministerio que te corresponde, los demás te van a bendecir. Te van a reconocer, te van a aceptar. Es así, el ministerio que sea. Yo, cuando hay un hermano que tiene unción en la alabanza, todo el mundo lo reconoce, ¿verdad? Digo, hermano. Y hay otros que dices, estás ahí porque no hay otro. Porque ni tienes unción, ni la buscas, ni... Por eso, porque no tienes la gracia ni el don de Dios para ello. Qué bueno que estemos en el sitio que nos corresponde, Dios nos bendiga y podamos cumplir así con el propósito de Dios. ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Sabes los dones que tienes? Si lo sabes, ponlos en práctica, y si no, pídele al Señor que te dé discernimiento y quizá pídele a los hermanos que te ayuden. Oye, ¿dónde encajo yo mejor? Como en el juego ese de los niños pequeños, ¿verdad? El triángulo en el agujero del triángulo. El redondo por el redondo. El que tiene forma de estrella en el agujero de la estrella, ¿verdad? ¿Y tú? Yo no encajo en ningún sitio. Seguro que hay un sitio de Dios para ti. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tus propósitos para nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Señor, por tu llamado, Señor. Por tu gracia, por los dones que pones en cada uno, Señor. Señor, yo te pido que encamines a cada uno al lugar que le corresponde. Porque como hemos leído, tú pones a cada uno donde quieres, donde crees que es el lugar oportuno, y tú eres sabio sin medida, Señor. El lugar que tú eliges para nosotros es el lugar que nos corresponde. Por eso, Señor, derramas de tus dones, Señor, nos das la capacidad, pones el querer y el hacer, Señor. Y así podemos ver tu gloria entre nosotros, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que organices y hagas actuar, Señor, esta congregación conforme a tu propósito, Señor. Y le des a cada uno, Señor, la luz necesaria para ocupar el lugar que le corresponde, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, que ninguno se pierda, que nadie deje de ser funcional allí donde tú lo quieres, Señor, para que pueda ser una iglesia armónica en todo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.